Buenas tardes, vamos a empezar esta segunda mesa en este Observatorio de la Nación. La primera mesa ha sido muy interesante, ha situado la cuestión. El objetivo cuando planeábamos estas jornadas era analizar en esta primera mesa las causas, las consecuencias del problema que tenemos en España, lo que hablamos de esa España vaciada, de ese problema de despoblación, de ese problema agrícola que tienen importantes regiones de nuestro país, para en esta segunda mesa plantear las soluciones. Ese es el objetivo. Primero queremos analizar dónde está el problema, qué es lo que ha originado ese problema, qué es lo que nos ha llevado a este punto. Y en esta segunda parte tenemos que plantear desde una perspectiva política, pues qué soluciones hay a este problema, porque tiene que haber alguna solución. Y para eso hemos conformado esta mesa con personalidades del ámbito político y también del ámbito profesional, ¿no? Queremos tener esa doble visión, que se nos planteen estas posibles soluciones. En esta mesa, hoy, como compañeros de viaje, de debate, vamos a tener a Ignacio Hoces Íñiguez, que es doctor en Derecho, es doctor en Ciencias Políticas, es vicesecretario de Acción Política de Vox y también es diputado nacional por la provincia de Badajoz. Bueno, nos va a dar esa visión desde el ámbito político, desde una perspectiva nacional y pues nos va a aportar su visión sobre esas soluciones que demanda una región pues tan comprometida, como hemos visto en esta primera parte, como es Extremadura. También nos acompaña Ángel Pelayo Gordillo, es senador por Vox y también es diputado del grupo parlamentario, es el presidente del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, bueno, pues que nos va a dar una perspectiva más regional de la cuestión de los problemas que se están produciendo en la región de Extremadura y qué soluciones desde una perspectiva regional se pueden dar para solventar y solucionar estas cuestiones. Y bueno, también vamos a tener la perspectiva profesional de los que viven, trabajan y luchan por el campo español, por nuestra agricultura, por nuestra ganadería y que bueno, pues va a tratar esta cuestión Joaquín Cortés Lucena, que es ingeniero agrónomo y es el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera Agacor. Creo que bueno, vamos a situar esta mesa desde ese ámbito. Vamos a empezar por Joaquín para que nos plantee, ¿no?, pues esa visión que se tiene desde el campo español, desde los profesionales del ámbito de la agricultura, de la ganadería y qué soluciones aportarían los profesionales para este problema que tenemos en el ámbito agrícola, en el ámbito ganadero, que está generando una despoblación acelerada también en el ámbito pues, rural, como vemos en Andalucía, en las dos Castillas y también concretamente en el ámbito extremeño. Adelante, Joaquín, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Lo primero, dar las gracias a DENAE y particularmente en persona a Iván, que siempre que dentro del ámbito agrícola y ganadero ha querido tirar de mí, como hemos hecho algunas veces en el Parlamento de Andalucía, pues aquí está una persona. Soy ingeniero agrónomo, soy presidente de una asociación de agricultores y ganaderos de Córdoba que surgió a raíz de las movilizaciones del 6 de febrero. Fuimos una organización independiente a las asociaciones mayoritarias y después, bueno, llevo 25 años trabajando en la Administración como jefe de Departamento de Agricultura en la Oficina Comarcal Agraria de Pozo Blanco de Córdoba, de la Consejería de Agricultura, y entonces dentro de la presentación que nos has hecho de diputado nacional, diputado autonómico, es lo que hablamos siempre dentro de DENAE, de lo que es la amalgama esta de lo que es una única nación que debería ser España. Yo me siento como el Frodo Bolsón, yo soy el de la comarca, yo soy el más cercano al agricultor y al ganadero, sobre todo trabajando en la OCA, las oficinas comarcales agrarias, que creo que son las que toman la temperatura de la calle, de agricultores y ganaderos, donde cuando un agricultor o un ganadero
tiene un problema, no se va a hablar con el delegado de Córdoba, no se va a hablar con el jefe de servicio de la delegación de Córdoba, siempre va a la OCA y nosotros somos los primeros en tenderle la mano para que nos expliquen sus problemas. Yo creo que voy a ser, dentro de la magistral clase de historia que nos han dado en la mesa anterior y en lo que dentro de la política van a hacer tanto Ignacio como Pelayo, yo voy a ser un poco el hilo conductor de Marta. O sea, yo soy el currante que viene del campo, yo soy agricultor, yo soy ganadero, ejerzo como administrador también de fincas como ingeniero agrónomo y trabajo para la administración. Entonces yo voy a enfocar estas posibles soluciones en dos aspectos. Primero, en qué nos ha traído hasta aquí, desde el punto de vista agrícola y ganadero. No voy a entrar en debates históricos, sino a día de hoy cuál es el problema dentro del punto de vista agrícola y ganadero, y después cuáles son esas posibles soluciones, que para mí son dos. Una es una reconversión total de la PAC y otra darle una vuelta a las ayudas que las administraciones nos dan a agricultores y ganaderos, como son incorporación de jóvenes a la empresa agraria, como son las ayudas de modernización, las que ha habido ahora a nivel de la sequía. Entonces, bueno, empiezo por qué hemos llegado a esta situación en lo que son la despoblación de las zonas rurales. A mí me vaya a perdonar, yo soy de Sevilla capital, me fui a Córdoba, estudié en Córdoba y después por temas de trabajo estoy viviendo en Fuentevejuna. Para mí una zona rural es una zona en la que cuando llega esta fecha empieza ya a oler al pechín, cuando están abiertas las cafeterías a las 7 de la mañana porque empiezan las cacerías, cuando empieza a haber movimiento de tractores con abonadoras para echar el grano o la simiente. Entonces, cuando a mí me hablan de lo que es la España vaciada, yo siempre me desespero a la zona rural. Y una zona rural para mí no es todo lo que esté fuera de la capital. Yo, por ejemplo, Mérida, aunque sea una gran ciudad, o Zafra, que aunque viva mucho del sector primario, para mí eso, en principio, nunca lo voy a ver como una amenaza de una España vaciada. Yo os hablo de la zona de La Serena, de Peraleda del Saucejo, de Azuaga, de Berlanga, de la Puebla del Maestre, que es lo que más me limita a mí. Me vaya a notar que, aunque sea sevillano, no tengo acento cordobés. Tengo más acento, me dicen que tengo casi más acento extremeño, porque estamos limitados Fuentevejuna y el siguiente pueblo es Granja de Torrehermosa. Entonces, una de las principales cuestiones que yo veo es la falta, por supuesto, de servicios públicos. Os lo dice una persona que hemos estado 2 años bebiendo en camiones cisternas, porque nos hemos quedado sin agua en los pantanos que abastecían tanto la zona de Los Pedroches como la zona del Guadiato. Tenemos continuos apagones de luz porque no tenemos capacidad de almacenamiento eléctrico, por lo tanto, toda la deslocalización de empresas que ha habido es imposible recuperarlas porque no tienen capacidad eléctrica para llevar a cabo sus proyectos. Y una de las cosas más importantes, que lo hablo yo en todas las mesas que vamos y demás, es que por qué hemos llegado a esta situación es porque yo creo que los agricultores y los ganaderos nos usan como una arma geopolítica. Yo lo tengo, a mi parecer, y personalmente lo tengo muy claro. Somos muy fáciles de controlar a nivel de leyes ambientales, a nivel de legislaciones de medios de producción, pero tenemos muy poca capacidad de ser un contrapeso contra la Administración. ¿Qué contrapeso hicimos este año? Por ejemplo, las manifestaciones del 6 de febrero. ¿Qué recibimos a cambio? En mi caso, en mi asociación, 90.000 euros en multa y 3 personas detenidas que están pendientes de juicio. Después entraremos en por qué esta herramienta geopolítica que nos utilizan. Vamos a hablar del tema de cláusulas espejo, el tema de Marruecos lo tenéis súper claro, aquí no salta nadie mientras me esté comprando el tomate o el pimiento, después os andaré un poquillo en ello. Otra de las cosas que nos llevan aquí, la desvirtuación total de la PAC. O sea, la PAC fue una política que se basaba en el principio de preferencia comunitaria y ahora preferimos cualquier cosa menos la nacional de los Estados miembros. Las políticas verdes y ecologistas prácticamente han sido las que han roto este principio, bueno, y el buenismo internacional para ayudar a terceros países y desarrollarlo, han sido culpables de esta pérdida del principio de preferencia comunitaria. También la política
tiene mucha capacidad de manipular o desunir al colectivo. Se vio en estas movilizaciones del mes de febrero, que después también siguieron en marzo, donde las asociaciones mayoritarias, los que iban por independientes, estos no tienen nada que ver con nosotros, se han boicoteado desde patronales agrarias a empresas, a asociaciones, pienso yo en Córdoba, se me viene a la mente, por ejemplo, de COP, ¿vale? El tema del aceite, donde ha habido una rotura total de enfrentamiento entre agricultores y ganaderos de la zona norte de Córdoba y de la zona sur, donde está totalmente copada por el sector del olivar de aceite, ¿vale? En el grupo mayoritario que es de COP. Pues entre nosotros mismos incluso nos hemos boicoteado entre nosotros. A esta manifestación que le hace esta asociación no vas porque no perteneces a esto. A Cooperativas Agroalimentarias sí pone autobús porque lo hace Asaja. No, tampoco iba a decir nombres, pero bueno, más o menos lo que sabéis, toda la problemática que ha pasado, y como salimos a la calle en febrero, sabéis más o menos por dónde van los tiros. Después, otro punto es que no existe una política global agraria. Nosotros estamos sectorizados. Una cosa somos los ganaderos, y todos somos prescindibles. Y os voy a poner los ejemplos. Los ganaderos somos prescindibles. ¿Por qué? En cuanto se dé vía libre al acuerdo con Mercosur y a todo el tema de la proteína sintética, aquí los ganaderos sobramos. El tema cerealista lo tenemos con la guerra de Ucrania, en el que se le quitaron los aranceles, y de vender el trigo a 350 euros a venderlo a 200. El tema hortícola, que vamos a hablar de Marruecos o de Sudáfrica. A mí me tocó en primera persona en el año 2011, estaba yo en la delegación de Córdoba, y no sé si os acordáis la famosa crisis del pepino, de la bacteria E. coli, que nos echaron la culpa a los españoles y al final era de un invernadero de Holanda. Bueno, pues cuando íbamos nosotros a hacer las inspecciones a los invernaderos, se acogían a una ayuda y en 24 horas tenías que arrancar todo el invernadero. A cambio de, tú hacías más o menos una baremación de kilos que había en ese invernadero y te lo pagaban a tanto dinero, fuese tomate, calabacín, sandía, melón. Pues estoy hablando ya del 2011, los agricultores que iban a arrancar, como éramos yo coordinaba, pero bueno, me gustaba estar sobre el terreno, iba todos los días a los invernaderos y te regalaban las cajas, dice, mañana lo voy a arrancar, de tomate cherry, de berenjena, de calabacina, que los que estábamos allí nos tirábamos de lunes a viernes en Almería y nos volvíamos a Sevilla o a Córdoba los viernes. Y ya entonces lo decían, dice, todo lo que vaya a probar, de todos los que está llevando, dice, no lo vaya a encontrar en ningún supermercado. Dice, nosotros el 95% de nuestra producción la vendemos a Europa. ¿Por qué? Porque saben que la calidad fitosanitaria y organoléctrica de nuestros productos no la encuentran de lo que viene de Marruecos. O sea, ya en el 2011 nos estaban diciendo de que más de la mitad de los productos que nosotros consumíamos venía ya de la exportación sin ningún atisbo de cumplir fitosanitariamente como nosotros. Otro de los puntos, por supuesto, la falta de fijación a la gente en las zonas rurales. Las ayudas, como os he comentado antes, y esas las llevo yo en mi departamento, la incorporación de jóvenes a las empresas agrarias. Yo creo que los políticos están confundiendo el relevo generacional, que lo debe de haber, pero yo creo que eso no corre tanto peligro como la mano de obra. Para que haya un ejemplo, ayer estuve yo en mi oficina y en la zona de Pozo Blanco, unos olivares de sierra, que allí hay más roturas de tobillo que pinchazos de tractores para coger la aceituna, primero porque los tractores no pueden entrar allí ni de cadena. Empezaron a pagar el jornal a 75 euros, que ya había subido, y ahora mismo están pagando 120 y no encuentran a personas todavía para trabajar. Jornal de 120 euros al día, 6 horas y cuarto. Tú coges el tajo a las 9 de la mañana y al mediodía en tu casa. Pues no consiguen, con peonadas de 120 euros diarios, no consiguen mano de obra. El fanatismo verde, pues que vamos a hablar de él, como otro de los problemas que tenemos desde el punto de vista agrícola y ganadero. Hace cuestión de unas semanas estuve yo en una charla y la charla era sobre la dehesa. Y había en la mesa, de unos colectivos ecologistas, otros en defensa del agua, de lo que nos pasó el problema en el Guadiato y los Pedroches, y los ecologistas se ponían a defender la dehesa como que si quitabas el toro bravo, mejor que mejor, y las vacas si no las descornabas tenías que ser todas vacas poles,
Total, yo personalmente lo tuve que decir, dice, la dehesa es un ecosistema que hemos creado los agricultores y los ganaderos. Ahora mismo las zonas adhesadas, si no fuesen por los agricultores y por los ganaderos, serían montarrales, en los que únicamente el aprovechamiento pues, sería la caza mayor, a lo mejor. Pero en lo que es el ecosistema, que es un patrimonio que tenemos en Extremadura y en Andalucía, que podemos presumir de ello, bueno, y en Castilla-La Mancha, es un ecosistema que hemos creado los agricultores y los ganaderos con nuestro manejo. Entonces, que cuando digan que los agricultores y los ganaderos les tenemos que hacer unas restricciones porque no cuidamos el medio ambiente, que se muerdan un poquito la lengua. Otra cosa que la habéis comentado antes es el tema, yo lo he vivido en la Junta de Andalucía, lo he vivido porque hemos tenido gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del PP. Se han alternado gobiernos del Partido Socialista autonómico con socialistas en Madrid y a la inversa. Ahora estamos con el PP en Andalucía y con el PSOE en Madrid. ¿Por qué quiero decir esto? Hace poco leí el vicepresidente Valls, que lo habéis nombrado antes, lo que era la doctrina Gordon-Dunn, que los socialistas lo aplicaron muy bien en la Comunidad Valenciana cuando llegaron. Yo os puedo decir que el Rosa Aguilar, que fue por Izquierda Unida, fue ministra de Agricultura, después se cambió al PSOE y fue delegada de Agricultura de Córdoba. Bueno, pues ella lo que hizo es todos los pueblos de la Sierra de Córdoba, todo concejal que hubiese de Izquierda Unida, los metió en la Delegación de Medio Ambiente y de Agricultura de Córdoba. Son puestos de libre designación. Ha llegado el PP y están los mismos. Esta doctrina te dice que cuando tú tienes cargo de libre, se da un entender de cuando tú tienes unos cargos de libre designación, cuando tú entras en un organismo, tú vas con tu equipo. Si no, vas a tener el enemigo en casa. Y eso, por ejemplo, en mi provincia, que es Córdoba, lo vemos sobre todo en medio ambiente. Siguen estando los ecologistas que estaban con el Partido Socialista dándole instrucciones al Partido Popular de qué es lo que puede y lo que no puede hacer, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que los políticos tendrían que meter mano. Me ha hecho gracia, Marta, cuando has hecho la diapositiva que has puesto del olivar superintensivo y las placas solares. Bueno, yo estudié agrónomo en la Universidad de Córdoba y el otro día vi un artículo de que un estudio de la Universidad de Córdoba decían, le habían encargado, no sé si era la Junta de Andalucía o la Diputación de Córdoba, un estudio sobre el impacto de un olivar en seto, un olivar superintensivo, la instalación en las calles de placas solares. Digo, bueno, me queda así un poco, digo, ¿y cómo lo cosechas después? O sea, entre calle, que lo que cabe es de una rueda de una cosechadora, bueno, pues a la calle le habían dado 4 metros, habían metido las mismas plantas en las hileras y defendían que había un binomio que, por un lado, se aprovechaba la energía eléctrica que se producía y, por otro lado, las placas solares lo hacían tolerable a los aires, al sombreo que siempre se busca en un intensivo, se busca la dirección de máxima insolación norte-sur para que bueno, sé quién es el que ha hecho ese estudio, fue un profesor mío y sé de qué pie cogea, pues si se le ha metido la Diputación, pues ya sabemos. Quiero decir, toda esta gente de bulo, las administraciones, estos lobbies que hay, que se supone que nada más que hablamos cuando hablamos de Bruselas, que los lobbies están en Bruselas, los lobbies están en todas las administraciones. Y este ejemplo es que me ha hecho gracia porque me ha recordado. Esto, pues así grosso modo, os he dicho que por qué hemos llegado, cómo creo yo que hemos llegado a esta situación dentro de lo que nos atañe a nosotros como agricultores y ganaderos. Hablo en primera persona como agricultores y ganaderos. ¿Qué soluciones habría? Bueno, la principal, entre comillas, economía de mercado o batalla económica que tenemos los agricultores y ganaderos a día de hoy, por los precios que tenemos, que después vamos a decir por qué tenemos esos precios, son las subvenciones de la PAC, ¿vale? Estas subvenciones de la PAC, como os vuelvo a decir, partieron por el principio de preferencia comunitaria. La preferencia comunitaria, ya sabemos con las cláusulas de espejo en lo que han acabado. Uno de los errores que yo veo, ahora me lo dirías tú, Pelayo, aquí no sé si aquí tenéis separar Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es el mayor error, yo lo tengo comprobado, el mayor, están juntas, ¿no? Bueno, pues eso es un acierto, por ejemplo, aquí en Extremadura.
El Partido Popular lo primero que hizo cuando llegó a Andalucía fue separar la Consejería de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente. A la Consejería de Medio Ambiente hoy le quita el poder que tiene de meter sanciones administrativas y no vale para nada en Andalucía. O para ver una duplicidad de subvenciones, que si estás acogida a unas agroambientales a lo mejor no te dejan coger otra por la línea agrícola o ganadera. O sea, tú ahora mismo a la Consejería de Medio Ambiente y Economía y Agua, y Economía Azul, los nombres estos que ha puesto Moreno Morilla, que es más cursi que... Pues estaría ahora mismo nada más que para elevar expedientes administrativos y sancionar. Lo que han preguntado antes de la encina, de cómo te pillan talando encinas, no sabéis los guardas de medio ambiente que están circulando por todos lados y en cuanto escuchan una motosierra están allí, pero vamos, a la voz de ya. El principio de preferencia comunitaria es importantísima y a mí me hace mucha gracia porque a mí me han comentado amigos y compañeros que qué me parecía el tema del proteccionismo de Trump ahora cuando llegue al poder. Digo, mira, el primer proteccionismo que se creó precisamente en la política agraria común en Europa era el principio de preferencia comunitaria. El tema fue una cosa geopolítica, entre una pelea que no tampoco viene al caso entre Boeing y Airbus en España. Cogieron a los tontos de turno, que somos siempre los españoles, porque tenemos a los que nos gobiernan, y dijeron arancel al aceite y a la aceituna de mesa. Puso una condición: para quitar los aranceles había que subir el porcentaje de inversión en la OTAN. Grecia e Italia lo hicieron y Grecia e Italia no tuvieron aranceles en la aceituna de mesa y en el aceite. Nosotros, España, con quien nos estaba gobernando, sí tuvimos que cargar con eso. Hoy ha dicho Santiago Abascal en la COPE que el proteccionismo que va a crear Trump, si es para el bien de su país, pues yo lo veo normal. Nosotros no estamos... ¿Por qué te puedes meter tú con ese proteccionismo si nosotros estamos deseando con las cláusulas de espejo hacer lo mismo con la hortaliza de Marruecos? O con la carne que vaya a venir de Mercosur. Lo que pasa es que te venden el proteccionismo con una estampa de Trump y de Vox. Esto no quiere aquí que no entre nadie, ¿no? ¿Por qué no le pusieron el arancel al champán francés o, ¿qué te digo yo?, o a cualquier queso italiano? Porque España no pintábamos nada en ese momento, vieron que era un sector. Ellos sabían que con Italia y con Grecia iban a negociar y al final ampliaron el dinero que pusieron en la OTAN, pero nosotros, como no lo pusimos, pues seguimos con esos aranceles y yo creo que volverán. El desarrollo que se está haciendo a todo el que nos indigna, agricultor y ganadero, de cada tonelada de millones de euros que mandamos para los regadíos de Marruecos, cuando aquí tenemos las confederaciones hidrográficas que para meter un pozo, o la zona cepa, que has hablado antes de ella. Yo en Fuentevejuna tengo 35.000 hectáreas de zona cepa y llevo 2 años, por una ayuda que vino de la sequía, para instalar un depósito de 15.000 litros, que necesita un cimiento de 2x2, de 4 metros cuadrados de hormigón. Llevo 2 años y todavía no me lo han autorizado. 4 metros cuadrados de hormigón, en 34.000 hectáreas. Todavía no me lo han dado. Hablando de proteccionismo, tanto proteccionismo que se quejan. ¿Qué ha pasado o qué nos va a pasar a nosotros con los lácteos y con la carne de cerdo? Como a la señora Ursula von der Leyen quiere proteger el sector automovilístico alemán, impone aranceles al coche chino y China le ha pagado, pues con lo siempre. No se ha ido a otro producto, no, se ha ido a la carne y a los productos lácteos españoles. Mientras tengamos gente que nos gobierna, que internacionalmente no pinten nada, pues siempre nos van a hurgar en la herida. Tenemos que aparcar la ideología climática y ecologista en las producciones agrarias. Lo comentaba antes, los agricultores y los ganaderos sabemos gestionar el medio ambiente. La dehesa es fruto de nuestro trabajo. Si no, serían ahora mismo montes comunales que no serían aprovechables, con todo lo que sería de riesgos de incendio, de no aprovechamiento. Entonces, que no nos hablen y no nos den lecciones de medio ambiente los agricultores y ganaderos, igual que nos dicen muchas veces a los que somos cazadores asesinos también dentro del mismo ámbito. La gestión de la fauna salvaje es fundamental también en explotaciones agrícolas y ganaderas. Sufrimos mucho con esta ideología la Ley de Bienestar Animal. Os comento, algunos sabréis el palo que le van a pegar a las granjas intensivas, a las avícolas y a las de cebo de cerdo. A las de leche no se atreven a tocarlas. ¿Por qué? Porque ya está ahí Holanda, ya está ahí Alemania, que tienen mucho ganado intensivo de industria lechera, tanto de leche en fresco como sus productos, pero nosotros sí.
El porcino, que nosotros somos el productor de Europa de porcino y exportador, no lo van a tocar. Las granjas avícolas de cebos de pollos y de cebos de pavo lo van a reducir un 60%. Imaginaros una persona que lleve 5 años en un negocio de una nave de engorde de pollos, que le ha costado 400.000 euros la inversión, y se ha hecho la idea de que tiene que cebar, os digo una cifra, 80.000 pollos al año, que solo puede cebar 20.000, a ver cómo le salen esos números, esas personas van a la ruina, ¿vale? Pues todo eso viene por la ley de bienestar animal. Dentro de la modificación de la PAC, ya que la tenemos y nos la tenemos que comer, yo veo la eliminación de los ecoregímenes. Los ecoregímenes, vosotros sabéis que hay un pago base, que tú cobras por hectárea, y después el ecoregimen, que es una ayuda complementaria, si cumple una serie de requisitos, pues los tiene. En Andalucía hubo mucho run con el tema de las cubiertas vegetales, por ejemplo, en el olivar. Sí es verdad que hay muchas zonas de Andalucía, la provincia de Jaén y de Córdoba sobre todo, que la erosión es bestial. La erosión es bestial, pero hay que conocer también el carácter del agricultor cordobés y de Jaén con los olivos, que en cuanto aparece ahí la primera hierba, parece que le sale gratis el gasoil y ahí están con el tractor pegándole pases con el cultivado como si no hubiesen mañana. Bueno, esa cultura ha cambiado. Pero ¿por qué os digo esto? Porque yo, de las estadísticas que yo saqué, estos son datos oficiales míos, pero que son oficiales de la Administración, lo que pasa es que teóricamente no los puedo hacer oficiales. El 70% de la comarca de Los Pedroches y el Guadiato no se ha acogido a ningún régimen en los cultivos leñosos. ¿Por qué? Porque es que te dan 40 euros por hectárea, tú dejas la cubierta vegetal y ahora tú súmale el comprar una desbrozadora o que te hagan el servicio. En una hectárea tienes que hacer un pase de 5 o 6 calles, de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, todo eso está haciendo de que cuando nos digan que los agricultores y los ganaderos estamos recibiendo menos ayuda de la PAC, pero es que lo estamos recibiendo porque es que nos merece la pena. Entonces, ellos se acogen a que no estamos pidiendo tanta ayuda, ¿no? Es que automáticamente, por los impedimentos que me ponéis, reniego de ella. El ecologismo de salón lo conocemos todos. Nosotros hemos hecho una propuesta de la asociación. Aquí en Extremadura yo he visto que se estaba viendo el tema de la quema de rastrojos. No hay mejor herbicida ni cosa más ecológica que hacer un fuego, un rastrojo. Aquí están apareciendo nuevas malas hierbas, como es el famoso pinito que le llaman, que es la corniza, que eso, una vez que se ha cosechado el cereal, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y como tú no labras hasta octubre, eso ya ha semillado y lo tienes para el año siguiente. Pues eso es la única manera que tenemos, es con fuego. Es una de las cosas que queremos nosotros implantar. Hemos hecho una propuesta en el Parlamento y nosotros al delegado, para que veáis más o menos cómo poder mover todas estas ayudas que se puedan dar. Respecto a la administración, controles, la burocracia, ¿qué os puedo contar? Yo soy el jefe que lleva los controles en la provincia de Córdoba. Os puedo imaginar la casuística que hay, el papeleo que existe y los papeles que se os piden a agricultores y a ganaderos, que con un botón hoy en día lo tiene la Administración en la mano. Os pongo un ejemplo: una granja de vacuno de leche en Los Pedroches, en Pozo Blanco, que tiene 400 madres en producción. Cada 10 meses está pariendo esa madre. Hay que dar de alta 400 becerros. Esos becerros, como son cubeteros, se venden a los 40 días. Tú tienes que hacer una guía sanitaria. Bueno, un desbarajuste, un documento de identificación por cada uno. Ahora te toca una inspección y a mí se me cae la cara de vergüenza cuando lo explico. Me vienen con 5 clasificadores así, con las identificaciones de cada animal, con las guías de traslado que ha habido. Lo tienes que tener tú en papel. Cuando tú lo haces telemáticamente y la Administración toca un botón y sabes los movimientos que tú has tenido. ¿Para qué te obligan a ti a presentarlo si lo tienen ellos a mano? Otra cosa es, por ejemplo, los controles de identificación animal. Tú todos tus animales los tienes que tener identificados. Bueno, pues te hacen lo que se llama un control de PCI, meten en la hamaca las vacas, las ovejas o lo que sea, y entonces, pues si tienes una sanción porque no tienes un crotal puesto, pues se hace, ¿vale? Para terminar ya, soluciones, el tema de las ayudas administrativas, os he comentado antes, las ayudas de jóvenes agricultores. Yo digo que el 80% de las que yo tramita son relevo generacional, porque o aprovecha porque se jubila el padre o el tío, porque si no, decidme qué capacidad de incorporación tiene un joven de que se incorpore, por ejemplo, con 400 ovejas que necesita una base territorial de 150 hectáreas. ¿Dónde compras tú 400 ovejas y 150 hectáreas con una subvención que te da de 70.000 euros? Con las condiciones que tienes que cumplir. 5 años de autónomo, 5 años pagando seguro, etc, etc, etc. Las ayudas a la modernización, exactamente igual.
En Andalucía llevamos 3 años todavía pendientes de la primera resolución. 3 años que hay gente que se acompaña a la maquinaria, está pagando intereses y sin verlas venir. Ayudas de la sequía, llevamos 2 años también, y la gente ha comprado sus cubas de agua, era por el tema de la sequía, los depósitos. Seguimos sin tener respuesta. Y para terminar, bueno, ya que están aquí los políticos, y lo que siempre digo yo, y presumo de ello, de que por mucho que escuchéis aquí en la Asamblea, allí en el Congreso, iros a las OCAs. A las OCAs, habla con los agricultores y los ganaderos, que son los que te dan los problemas y los que le tienes que buscar las soluciones, porque después tú las soluciones se las tienes que explicar en un idioma que ellos lo entiendan. Ellos tanto tecnicismo y tanta historia, entonces haced campo y barrer las OCAs, que es lo que tenéis que hacer. En definitiva, muchísimas gracias. En mi punto de vista como técnico, y más o menos he dado una visión de lo que la Administración tiene, de lo que se hace y de los fallos que yo veo y de los orígenes y las posibles soluciones que hay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Creo que tu disertación ha sido sumamente interesante. Has aportado una visión muy desconocida para muchos de nosotros, que desconocemos casi todo del campo, y creo que de ese conocimiento salen esas soluciones. Es importante que el ciudadano en general y los políticos en particular conozcan la visión de los profesionales del campo y, sobre todo, las soluciones que desde el ámbito profesional se aportan. Creo que es muy importante. Vamos a pasar de ese ámbito profesional al ámbito estrictamente político, porque es importante plantear desde el ámbito profesional esas soluciones y cómo se van a implementar desde el ámbito político, desde el ámbito de las instituciones, y creo que para eso, qué mejor que se nos planteen desde esa perspectiva de política, del ámbito nacional, de lo que es el Estado, y qué soluciones, Ignacio, se pueden plantear desde esa perspectiva nacional, de la política nacional, para solucionar esas demandas que nos plantean desde el ámbito profesional del campo. Todo tuyo, Ignacio. Muchas gracias a todos por asistir y estar hoy con todos nosotros. Muchas gracias, como no puede ser de otra manera, al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, también por organizar, a la Fundación DENAES, y muy especialmente quiero agradecer a Marco Antonio y Álvaro también, que siempre organizan con muchísimo cariño ese tipo de eventos en el Grupo Parlamentario Vox en Extremadura, en este recinto. Bueno, hay un político ya jubilado de la política, pero que suele hablar con cierta frecuencia en los medios de comunicación, que siempre señalaba, no le voy a citar, no voy a decir quién es, que siempre señalaba que hay 3 virtudes principales en la actividad política, y yo creo que aquí sí que tuvo razón, que es la prudencia, la paciencia y la perseverancia, ¿vale? Y yo creo que, aludiendo a la prudencia, me ha venido antes a la memoria, cuando Marta estaba hablando de la guerra del agua, una frase de un general carlista, el general Cabrera, que dijo: a por ellos que son de regadío. Bueno, con esto lo que quiero decir es que la guerra por el agua en España es algo ya muy antiguo, porque incluso también durante las guerras carlistas, estoy hablando de la primera y de la segunda, esta cuestión ya estaba dilucidando, y este asunto se ha incrementado muchísimo más con la Constitución española y con el nefasto Estado de las autonomías. Y esto lo quiero dejar bastante claro porque también nuestro texto constitucional recoge en una serie de preceptos principios como, por ejemplo, el de la solidaridad interregional, el artículo 138, y también en el apartado segundo de este mismo precepto se indica que los estatutos de autonomía no podrán generar privilegios económicos y sociales entre las diferentes regiones de España. Plan Nacional del Agua, nosotros lo traemos, es un problema acuciante, lo hemos dicho millones de veces, el Partido Popular últimamente se llena la boca cacareando sobre esta cuestión, pero no se nos puede olvidar
que el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por José María Aznar, luego no fue ejecutado, evidentemente, por Zapatero, que todos lo recordamos, pero tampoco por Mariano Rajoy. Y esto es una cuestión trascendental. Decía Joaquín Costa que el problema de España no solamente son las instituciones, que ya también las llevamos teniendo hace tiempo, sino también la falta de infraestructuras. Y evidentemente las infraestructuras hidráulicas, que por desgracia están muy de moda ahora, precisamente por la dejadez de los diferentes partidos políticos y los poderes públicos en haber construido, iba a generar riqueza, libertad, decía, para los republicanos y para los liberales, y también decía para los ayuntamientos, fuentes de riqueza. Y evidentemente era así porque el agua, al final, con los montes comunales, es decir, con los bienes propios del ayuntamiento, iba a generar muchísima riqueza. Bueno, dicho esto, Joaquín, has mencionado que nos tenemos que reunir con los agricultores y ganaderos. Nosotros de Vox nos reunimos con los agricultores y ganaderos durante todo el periodo, no solamente como hacen otras fuerzas políticas, exclusivamente en campaña electoral. Y por eso nosotros siempre abanderamos la bandera de la España rural y, por supuesto, queremos paliar el asunto que hoy nos concierne en esta mesa, que es el de la España vaciada. Bueno, vamos a eso. El CIS, ¿qué dice el CIS? El CIS considera como un problema real de los españoles, de acuerdo con las diferentes encuestas planteadas, que para los españoles es un asunto crucial. No. Es verdad que está por encima, por ejemplo, de las drogas o de los problemas psicológicos en la última encuesta del CIS del mes de octubre, pero no lo es. ¿Y por qué creemos, o por qué creo yo que realmente no se percibe como un verdadero problema por el conjunto del pueblo español? Uno, básicamente porque los poderes públicos no lo impulsan, es decir, los medios de comunicación no hablan lo suficiente sobre esta cuestión. Y en segundo lugar, yo también creo que, por cierto, complejo, porque es verdad que al final irte de tu propia tierra es un problema, pero evidentemente ese problema no lo han generado las familias españolas, es un problema político, que es verdad que viene de antaño, que es histórico y que tiene muchísimos apéndices, muchísimas aristas, porque hay razones económicas, hay razones sociales, hay evidentemente razones propiamente empresariales del propio sector privado. Es decir, hay un conjunto de factores que muy bien habéis presentado en la primera mesa al respecto, ¿no? Yo creo que es evidente. Y de hecho nosotros aquí en la provincia de Badajoz este tema también lo vemos desde el punto de vista político, institucional. En las últimas elecciones generales se designan o se han designado 5 diputados al Congreso de los Diputados electos por la provincia de Badajoz, frente a la anterior ocasión, en las anteriores elecciones, que fueron 6. ¿Por qué? Básicamente porque estamos perdiendo población y otras provincias de España la están ganando. En este caso, ese 6º diputado que teníamos antes en la provincia de Badajoz se asignó a la provincia de Valencia. Sin duda alguna, el asunto de la despoblación es un tema de una enfermedad nacional. Por tanto, para nosotros desde Vox es una cuestión nacional, como otras muchas cuestiones, ¿no? Muchos problemas. Pero para mí este problema ha sido generado, sin duda alguna, por políticos. Y por tanto, tiene que entrar la política para dar soluciones. Un apunte histórico, eso sí, que antes José Luis Orella, el profesor Orella, ha apuntado, y a mí también me gustaría incidir, si puede ser, unos segundos. Para mí, la creación del Estado liberal, del Estado-nación liberal, es evidentemente causa de la despoblación en favor de las grandes ciudades, y de hecho el Estado autonómico también, porque al final lo que ha creado es nuevos centros de poder en las diferentes capitales de las comunidades autónomas, en detrimento de las provincias que no tienen, evidentemente, la capital de la región. Y obviamente las políticas desamortizadoras, si antes estaban gestionadas por la Iglesia Católica, por las órdenes militares, y esto se compra, el terreno lo adquirieron la nueva burguesía, pues donde antes vivían cientos de personas, pasaron a ser propiedad de la nueva oligarquía del Estado liberal, que es la burguesía del momento. Nosotros en España hay, como bien sabéis, 8.132 municipios y el 60% de ellos no llegan a 1.000 habitantes, más de 2.500 municipios no llegan a 500 habitantes y casi 1.300 a 100 habitantes. Yo la verdad que pensando un poco en la conferencia y qué comentaros, cuando le preguntas a un urbanita general qué piensa y qué considera el campo, ¿qué adjetivos da? A lo mejor hasta suciedad,
antiguo régimen, falta de servicios públicos, no se puede estar cómodo, sí, unos días de vacaciones. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué hay mucha gente que percibe a la España rural de una manera... no pasa nada. De una manera negativa? Pues porque los poderes públicos y los medios de comunicación no han tomado consideración de impulsar, estimular otro modo de vida. Para mí es una cuestión evidente, una cuestión tal. ¿Dónde se tiene que centrar las políticas públicas, las políticas impulsadas desde los diferentes poderes públicos? Evidentemente en los pueblos, en los municipios. Es decir, el objeto tiene que estar ahí. Y nosotros desde Vox tenemos un abanico, yo creo que muy importante, que podría solucionar este problema nacional, que son evidentemente medidas económicas, sociales, culturales, que ahora voy, si no os importa, a detallar algunas de ellas. Ya sabéis que los partidos del consenso progre, incluyendo al Partido Popular, yo creo que el plan de repoblación es el de la inmigración ilegal. 900.000 inmigrantes ilegales se van a regularizar con el Real Decreto, es decir, por reglamento, es decir, una norma de rango inferior a la ley, después de la aprobación del Consejo de Ministros del martes pasado. Aparte de que yo considero que es absolutamente ilegal, porque hablar de regularizaciones y de derechos y libertades exige rango de ley, por otro lado, esto es una verdadera locura. ¿Dónde van a ir esas 900.000 personas? ¿No tenemos en España un problema de vivienda acuciante que está dejando sin vivienda a nuestras familias y a los jóvenes? ¿Dónde van a vivir esos 900.000 nuevos inmigrantes en España? ¿Los van a meter en pabellones? ¿En estas nuevas formas también de neoesclavitud? Bueno, nosotros tenemos un plan muy distinto para todos los españoles para volver a repoblar. El primero de ellos, evidentemente, es dejar de atacar al mundo rural, a nuestro estilo de vida. ¿Y esto cómo se hace? Pues desde la política, en todos lados, y por supuesto en colaboración de las diferentes empresas, como por ejemplo universidades, asociaciones, organizaciones, el tercer sector, que tiene que estar ahí implementado. Y luego empezamos. Medidas de natalidad. Antes, Marta, has puesto muy bien cómo tenemos un problema demográfico tremendo, que es una verdadera barbaridad. Claro, nosotros no vamos a obligar a las familias a tener hijos. Es evidente que no puede ser así, sería totalmente contraproducente, pero sí se puede estimular. Bonificaciones fiscales para las familias. ¿Cuántos tributos tenemos en España? Bueno, esta semana han aprobado otro abanico tremendo de nuevas figuras tributarias para el conjunto de los españoles. Pues hay que bajar los impuestos y evidentemente cuando una familia decide voluntariamente residir, trabajar, relacionarse en la España rural, si lo que queremos es repoblar, tendremos que darles beneficios fiscales. Esto es de primero de vida. El impuesto de sucesiones y donaciones. Hay que bonificarlo al 100%, por supuesto. Ya os digo también el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Yo sé que algunos piensan que tengo una pequeña obsesión con este tributo, pero es que es cierto que si lo que queremos es que la gente compre y resida en nuestra región, en Extremadura, es importante bajarlo. Nosotros lo teníamos en nuestro programa electoral. Y creo que el Partido Popular también. ¿Qué pasa? ¿Que el Partido Popular no gobierna en Extremadura? ¿Que nos va a volver a demostrar otra vez que incumple flagrantemente cada uno de los presupuestos que llevaban en su programa electoral? Pues sí, vuelven otra vez a mentir como hacen siempre. Y sinceramente me parece que es importante que esto lo volvamos a denunciar hoy y además me encanta hacerlo al lado de nuestro presidente del grupo parlamentario, de Ángel Pelayo, la verdad. Luego, la reindustrialización. ¿Qué os voy a contar? Si se está hablando de desmantelar la central nuclear de Almaraz, si ya está planificado, 4.000 empleos directos e indirectos, ¿dónde se van a ir esas familias?
pues evidentemente tendrán que buscar trabajo. Por tanto, en fin, hay un plan clarísimo, teledirigido por los poderes públicos para tener la situación desgraciada que tenemos. Y lo que hay que hacer es actuar en el sentido contrario, cambio de rumbo total y absoluto, 180 grados de forma diferente. El principio nuestro que nosotros hemos acuñado y que incluso alguna fuerza política de la extrema izquierda está cacareando, el de soberanía alimentaria. ¿Qué significa la soberanía alimentaria? ¿Que vamos a llegar a un punto de la autarquía como en el régimen político anterior, o una etapa, perdón, del régimen político anterior? Nada que ver. Pero evidentemente lo que hay que hacer es promocionar, estimular y proteger, que no pasa nada por decir el concepto proteger. Antes hablabais del dumping. Bueno, las primeras políticas anti-dumping fueron precisamente planteadas y ejecutadas por gobiernos supuestamente liberales. Ahí está la ley de Canadá, por ejemplo, de 1904. Entonces, hay que proteger nuestra industria, evidentemente la industria agroalimentaria en zonas como esta. La lucha contra la exclusión financiera. Si tenemos a nuestros pueblos vacíos y llenos de personas mayores, pues, tendrán que tener bancos, sucursales bancarias. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, pues si el Estado o los poderes públicos, el que sea, autonómico o provincial, va a celebrar un contrato con un determinado banco, pues que se exija a dichos bancos a que no salgan, no se vayan de los diferentes municipios donde a día de hoy prestan servicios. Y esto es una cuestión trascendental, porque si dejamos sin la posibilidad de sacar dinero a nuestros mayores y, por supuesto, también a los jóvenes, pues tenemos ahí un verdadero problema. Luego, hay esto que voy a comentar ahora, nosotros no lo llevamos en nuestro programa electoral, y ahora ya no hablo como diputado nacional de Vox, sino una reflexión general sobre el corporativismo y las funciones de la Cámara Alta, es decir, del Senado. De acuerdo con el artículo 69 de nuestro texto constitucional, el Senado es la Cámara territorial, ¿vale? Así lo establece. Y por otro lado, el artículo 137 también de nuestro texto constitucional dice que el Estado se organiza en provincias, municipios y comunidades autónomas, y todas estas entidades tienen autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. A día de hoy, esa configuración del Senado es principalmente autonómica y provincial, es decir, de acuerdo al procedimiento de elección de los senadores. En otros momentos históricos, aquí en nuestra nación, recuerdo, por ejemplo, ahora mismo la Constitución de 1876, se podría articular de otra manera, también para que los intereses de las poblaciones, de los municipios que no tienen una densidad de población importante, es decir, lo que llamamos la España vaciada, puedan tener representación en la Cámara Alta. Esto, ya os digo, que no es algo que nosotros llevemos en nuestro programa, pero sí que creo que puede llevar a cierta reflexión para que sus intereses puedan ser así acogidos en dicha institución. Y de todas formas, ya sabéis que el Senado no es, nuestro sistema en España no es un sistema de doble vuelta. El Senado lo único que puede hacer es retrasar la tramitación de las leyes, en tanto que luego el Congreso de los Diputados puede levantar el veto planteado en el Senado o, en su caso, también las enmiendas así formuladas. Y luego, también, alguna cuestión que yo creo que ya también la gente no habla, que es la recuperación de las fiestas, de los hechos históricos más importantes de los diferentes municipios. Precisamente que la gente se esté yendo de nuestros pueblos, lo que hace es que ya no puedan o transmitan de otra manera pues el legado, la historia, porque todos nuestros pueblos, y no solamente en Extremadura, sino en todo el conjunto de la nación, están llenos de historia, están llenos de hechos históricos. Y esto los tenemos que reclamar. Y por tanto reclamando esos hechos históricos, esas festividades propias municipales, también se crea obviamente cultura, y esa cultura va a traer economía y tenemos que fomentarlo sin duda alguna. Y luego hay otras fórmulas muy típicas que están de moda en otras latitudes, que nosotros hemos acogido después del caos de la pandemia, que es el teletrabajo. El teletrabajo es una fórmula ciertamente interesante, mientras no se trabaje todos los días desde casa, entiendo yo, dependiendo un poco de las diferentes labores, pero el teletrabajo evidentemente estimula
las relaciones familiares y además en multitud de ellos no existe ningún problema para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, eso es un poco, no sé si me he extendido más o menos, la verdad, veo las caras, ya creo que ya... y nada, yo me gustaría terminar con una frase de Cervantes, porque yo creo que siempre hay que terminar con un clásico, la verdad. Dice: cambiar el mundo, querido Sancho, no es una utopía ni una locura, sino una cuestión de justicia. Bueno, pues precisamente porque es un asunto de justicia el tema que hoy nos ha congregado, nosotros desde Vox vamos a seguir luchando, codo con codo, y todos los días, para conseguir implantar nuestro programa electoral, ya que sí, España disfrute de la prosperidad que se merece. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por tu contundencia. Ha sido una magnífica intervención, clarificadora, pero sobre todo contundente, con autoridad. Y eso es lo que se exige de Vox y lo que pretendemos en DENAES, tratar las cuestiones con esa autoritas, con esa contundencia y cogiendo, como se diría en el ámbito taurino, toro por los cuernos. Muy bien. Ángel, ahora se ha planteado Ignacio esa visión política desde la perspectiva nacional, qué cuestiones se plantearían desde el ámbito nacional para tratar pues de solucionar los problemas en el ámbito regional, pero también queremos saber qué se puede hacer desde el ámbito regional para dar soluciones a esta problemática, ¿no?, que aqueja nuestro campo, que aqueja a nuestro espacio rural. Y creo que, bueno, pues desde Vox Extremadura tenéis mucho que decir y nos gustaría escucharlo. Así que todo tuyo, Ángel. Muchas gracias, Juan Sergio. Permíteme, en primer lugar, bueno, pues agradecer a todos los presentes en esta sala su asistencia a este Observatorio de la Nación. También, por supuesto, a DENAES por la fantástica idea de haberlo organizado, y al personal de la Asamblea que nos atiende hoy, también a la misma Asamblea de Extremadura, por permitirnos utilizar esta sala para ello. Y dados los agradecimientos de rigor, voy a intentar hacer algunas reflexiones y también referirme a algunas de las que ya se han expuesto aquí acerca de mi modo de percibir y de ver el acuciante problema de la despoblación, que en Extremadura reviste caracteres especialmente graves. Y para determinar por qué tenemos este problema en Extremadura, conviene saber un poco de dónde venimos para analizar dónde estamos y a dónde podemos ir, con el trabajo, naturalmente, que los que nos dedicamos a la política pues podemos aportar. Yo creo que actualmente las condiciones que hay en Extremadura, y me circunscribiré por petición de Juan Sergio a mi región, a Extremadura, las condiciones para que un joven, Marco, que anda por ahí, Eugenio, que lo veo ahí, los más jóvenes de entre nosotros, permanezcan aquí, son absolutamente deplorables. Deplorables. No hay ahora mismo, no se me ocurre ninguna razón potente por la que un chico o una chica que tenga un interés por mejorar su vida pueda desarrollarlo en nuestra región. Mejor dicho, se me ocurren muchos, pero esos impulsos se ven entorpecidos por la administración autonómica que describía Ignacio y que desde Vox ponemos, por supuesto, en tela de juicio, y que creemos que lo que deberíamos tender es a su desaparición, naturalmente con una actitud política prudente, pero audaz que es fortuna juvat, se dice, ¿no? La fortuna ayuda a los audaces, y Vox lo es, y por eso nosotros planteamos, desde luego, soluciones para nuestra patria que no plantea nadie más. Y es más, hay cuestiones que si Vox no las hubiera puesto encima de la mesa, seguirían sin hablarse de ellas en España. Nosotros las traemos. Y eso es lo que creo que la sociedad debe agradecer a nuestra formación política y a nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Que, por cierto, quería hacer una reflexión al margen de todo lo que estamos hablando.
me parece que la decisión tomada respecto de la inmigración y la participación en los gobiernos regionales ha sido un pleno acierto, por razones que ahora no voy a extenderme aquí, simplemente ese apunte. Así pues, esta situación deplorable que tenemos en Extremadura, ¿a qué obedece? Pues al entorpecimiento político, sencillamente. Tenemos una fiscalidad elevadísima, que naturalmente impide que cualquier desarrollo empresarial sea atractivo. En Extremadura, los niveles de extracción fiscal son prácticamente confiscatorios y se hacen tímidos avances en contención fiscal, por cierto, porque los de Vox somos unos pesados en la Asamblea de Extremadura. Sin ir más lejos, ayer tumbamos un decreto acerca del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que decía Ignacio, pero no porque votemos con los comunistas y con los socialistas, como ha dicho alguna cadena de radio muy amiga del Partido Popular y el mismo portavoz del Partido Popular, sino porque nosotros queremos ir mucho más allá. Es que la consideramos muy pacata, muy pequeña. Nosotros queremos una reforma fiscal audaz y definitiva que haga que realmente invertir en Extremadura sea una cosa atractiva, sea algo atractivo para los jóvenes que yo decía y también para los no jóvenes, naturalmente, también para los que la experiencia de la vida les ha hecho o les impulsa también a emprender nuevos caminos. Por otra parte, nos vemos aislados. No tengo que describir aquí que, ir y venir. Ignacio ha venido de Madrid y ha tenido que venir en coche, naturalmente, no se puede venir en tren. Tú de donde hayas venido también te has venido en coche. Aquí la única manera de ir y venir y salir y entrar en Extremadura es el coche. No tenemos otro, no tenemos un tren, porque claro, supongamos que, por ejemplo, Marcos de Val, que le gusta divertirse, porque yo lo sé, porque lo quiero mucho y lo conozco, después de su trabajo intenso en la Asamblea de Extremadura, quiere irse a Madrid con sus amigos, que los tiene muy buenos, además son casi todos de Vox. ¿Y cómo se va? O se va en coche o no se va. Mientras que si tuviera un tren eficaz que lo llevara a Madrid en 2 horas, pues se podría ir a Madrid y luego volvería aquí a seguir con su plan de vida y a trabajar en Extremadura, en su ciudad y en su región, por supuesto. Por lo tanto, el aislamiento que padece Extremadura es un gran freno a cualquier proyecto de vida que queramos tener aquí. Entorpece naturalmente la permanencia aquí y es un factor que favorece la despoblación. Aparte de eso, tampoco el gobierno de Extremadura ha sabido llevar de la mano proyectos ilusionantes, y no siempre ha sido así. Aquí se ha hablado mucho del Plan Badajoz, y con justicia, porque el Plan Badajoz, pese a que se hiciera en la época de la dictadura del general Franco, es un plan ambicioso como ninguno que se haya conocido en nuestra provincia. En Badajoz, vamos, eso es indiscutible. Y además un plan estructurado perfectamente. Y por cierto, una curiosidad histórica, el Plan Badajoz se hace teniendo en cuenta la planificación romana. Si os fijáis en los pueblitos blancos del Plan Badajoz y en sus casitas, las parcelitas que les daban era a donde se podía llegar con una yunta de mulas y donde se podía volver en el mismo día, porque entonces no había ni coches, ni había tractores, ni nada que los pudiera llevar y traer, y los bichos no los podías dejar en medio del campo, te los tenías que llevar a tu cuadra. Entonces, si os fijáis, es una planificación para las personas que se criaron en Extremadura en chozos, en condiciones prácticamente troglodíticas, vamos a decir. Disponer de unas casas como las que veis en esos pueblos, casas ventiladas, casas luminosas, en un pueblo, naturalmente era una garantía de arraigo en nuestra región como nunca se ha hecho, jamás. Y eso se puede repetir. Esos planes ambiciosos, esos planes grandes, naturalmente hechos con la mentalidad de la época y con las limitaciones de la época, porque hay que transponerse a los años 50 del siglo pasado. Pero para entonces fue una obra gigante. Y eso es lo que falta, iniciativa por parte de los poderes públicos para crear imaginativas, audaces, nuevas y naturalmente con una fiscalidad, porque naturalmente es la sociedad civil, yo no soy socialista, no es el Estado quien tiene que impulsar las cosas, sino facilitar los medios, ¿no? Y por supuesto una política hidráulica acertadísima que hace que una zona como el Plan Badajoz de irrigación pues ha sido pues objeto de, fuente de muchísima riqueza que aquí se ha descrito y no voy a volver a repetirlo. Y se hace todo lo contrario. Desde
Yo creo que España tuvo una época entonces de un gran desarrollo con los acuerdos preferenciales, que se ha hablado hoy mucho aquí del llorado Gregorio López Bravo, y con toda justicia. Los acuerdos preferenciales que reducían un 30% los aranceles, ¿no?, para España, con una economía agrícola muy pujante, pues claro, hizo que esto fuera como un cohete. Además, una imposición ridícula, porque la fiscalidad en la época aquella, no me circunscribiré a la dictadura, después, hasta mitad de los años 80, hasta que los efectos, digamos, de la reforma de Fernández Ordóñez se dejaron sentir en toda su crudeza. Pero hubo una época de transición en que todavía había una fiscalidad muy baja y que naturalmente hacía que la iniciativa privada tirara de la economía como un cohete. Luego todo se fue vamos a decirlo en extremeño, como decía la chica esta tan divertida, ¿no?, a freír espárragos. Bueno, pues se fue a freír espárragos por lo que acabo de describir, ¿no? Mira, si os cojo de la mano y me voy mentalmente a la Mérida de 1984-85, aquí hay personas que la conocieron. Mérida tenía industria muy pujante, tenía Carcesa, el matadero de Mérida, tenía la corchera de Mérida, tenía la fábrica de cervezas El Gavilán, tenía la fábrica de La Casera, tenía el servicio de fermentación del tabaco, tenía hilaturas, tenía Cepansa. Era una potencia industrial Mérida en aquel entonces. Tan es así que había un equipo de fútbol que todos conocemos que era el Mérida Industrial. Y de repente todo empezó a cerrar y Mérida se quedó siendo una ciudad con la autonomía de funcionarios y de ocio. Eso es lo que es Mérida hoy. No es otra cosa, desgraciadamente. Y naturalmente es un sitio muy difícil para emprender. El alcalde de Mérida, mi amigo Antonio Rodríguez Osuna, lleva, creo que, no sé, desde prácticamente que llegó al ayuntamiento, promocionando una zona que hay yendo hacia Sevilla que se llama Espacio Mérida. Está a la izquierda, no hay absolutamente nada. Pero ¿quién va a emprender nada aquí? Hubo un proyecto de una azucarera que venía a Mérida y que naturalmente abandonó esto porque eran unas condiciones absolutamente, pues que no, las empresas buscan ganar dinero y aquí no se podía hacer con las condiciones que le ofrecían, ¿no? Y eso que fue objeto, la azucarera, bueno, pues de unas facilidades extraordinarias, ¿no? Pero claro, es la imposición, son los impuestos. Los impuestos. ¿Quién va a invertir aquí? Extremadura ha tenido una fiscalidad elevadísima, insisto, y un retorno prácticamente inexistente. Pelayo, mi tío, que está aquí entre nosotros, me apuntaba el otro día que hubo un cabreo notable en un foro cuando él señaló a Extremadura como una bolsa de su desarrollo junto con el Alentejo portugués. Y claro, a mí no me gusta ser pesimista respecto de mi región, pero es que la descripción, en cierto modo, es así. Aquí se ha apuntado que se quiere cerrar Almaraz. Y la gente que trabaja en Almaraz, las miles de personas que de una manera directa o indirecta viven de la central nuclear de Almaraz, ¿se van a quedar en Almaraz? ¿Van a vivir ahí? Pues se convertirá en una zona despoblada más. Y es por la política. Y es por la política también autonómica, que no sabe defender a nuestra región, ¿no?, a Extremadura. Esta misma casa, aquí donde nos encontramos ahora, antes se dedicaba a solucionar problemas, era un hospital. Yo nací aquí, de hecho, en este hospital, y ahora se ha convertido en una fábrica de problemas. Permitirme el chiste, es que es así. Y esa es la realidad que tenemos, si me permitís, también la broma, en Extremadura. Y naturalmente, descritas las causas, pues habrá que hacer todo lo contrario. Habrá que liberar fiscalmente a Extremadura, ¿no?, en la medida que se pueda, naturalmente, y para ello nosotros lo que proponemos y le hemos propuesto al Partido Popular, perdonadme, últimamente, que tiene el gobierno, pero no en mayoría, pues le hemos propuesto unas medidas fiscales mucho más profundas de las que ellos proponen. Y naturalmente se han llevado las manos a la cabeza. ¡Ah, eso no puede ser! Digo, claro que puede ser, hombre. Tú dedicas del presupuesto autonómico 10 millones de euros a cooperación internacional. Y esa cooperación internacional, si quisiéramos ser generosos con los países a los que se supone que va destinada,
Bueno, pues podría parecernos bien o podría parecernos mal. Lo malo es que no llega a quien está destinado, se queda en el camino. Generalmente de los sátrapas que gobiernan en los países a los que va destinado y acaban en cuentas en Suiza en su gran parte. Y también se deja mucho camino en la burocracia que está montada en Extremadura para administrar los fondos de desarrollo y los fondos para la cooperación internacional. Sindicatos y patronal, que por supuesto, sindicatos que no representan nada más que a los que están afiliados a esos sindicatos y que son una perfecta minoría dentro del mundo laboral, del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque esos sindicatos deben financiarse con las cuotas de sus afiliados. Y naturalmente que sí, puede darse, y además en la Constitución lo refleja, o lo recoge, mejor dicho, bueno, pues una ayuda a los sindicatos. Me parece muy bien. Bueno, pues si cumplen su función y se liberan de liberados, bueno, pues pueden cumplir una función social correcta, pero naturalmente no estas megaestructuras que tienen montadas de vivir del cuento, que eso es lo que son los sindicatos actualmente. Igualdad. Unas políticas de igualdad. Miren ustedes, la igualdad está reconocida en la Constitución española. Y en España, que es Occidente, la igualdad está plenamente garantizada, salvo que nos montemos nosotros una película de que aquí esto es un mundo muy desigual y que tenemos que tender a la igualdad. ¿Pero cómo que la igualdad? Igualdad de oportunidades, sí. Pero no tenemos que ser todos iguales porque eso es metafísicamente imposible. Somos perfectamente distintos unos de los otros. Por lo tanto, tampoco se deben dedicar partidas tan cuantiosas a la igualdad. Por supuesto que sí a la asistencia de quien no puede ganarse la vida por circunstancias sobrevenidas en la vida. Eso por supuesto. Por eso hay que fortalecer el sistema de pensiones y naturalmente, y eso sí tiene que salir de las cotizaciones, no de los ciudadanos. Y claro, desmontar lo montado durante 40 y tantos años es difícil, pero no imposible, solo hay que ponerse a hacerlo. Y es en lo que estamos empeñados, pues los diputados de Vox, que gracias a Dios somos imprescindibles para sacar adelante un presupuesto, y si hay algún comando del Partido Popular por aquí infiltrado, que se entere. Que o se baja el gasto superfluo y el presupuesto es digamos, más correcto, o no será. O no será, sencillamente. Porque a nosotros nos han puesto los ciudadanos de Extremadura aquí para eso. Pero me estoy yendo un poco del tema. Quería colocaros esta pequeña reflexión acerca de los presupuestos, porque los presupuestos son la clave para la clave del arco para contener la despoblación. Tenemos que hacer Extremadura atractiva para la inversión y para el ahorro, simplemente eso. Por cierto, cuando negociamos los presupuestos del año pasado, y perdonadme que sea tan pesado, pero es que la economía es fundamental para combatir la despoblación, el Partido Popular no quería bajo ningún concepto quitar el impuesto de patrimonio. Tú lo recordarás, ¿verdad, Ignacio? Cuando negociamos los presupuestos, porque claro, ellos han comprado el mensaje de que el impuesto de patrimonio es un impuesto para ricos. Pero vamos a ver, si es que lo que se trata es de que vengan ricos, aquí, inviertan aquí, y su patrimonio aquí no se vea agravado por un impuesto injusto y duplicado. Y por eso luchamos y el impuesto de patrimonio se bonificó en un 99%, prácticamente no existe, porque Vox lo impuso. Y ahora pues vamos a más, y así lo haremos. Yo decía antes os decía que os cogería de la mano y os llevaría mentalmente a cómo era Mérida entonces. Y Mérida puede volver a ser Mérida y otras ciudades cualesquiera de Extremadura, y también los pueblos pueden ser atractivos. Pero claro, si nos dedicamos a convertir el campo en un gigantesco huerto solar, que lo hacen, por cierto, los ecologistas, los que están tan pendientes del medio ambiente, y es absolutamente descorazonador salir de Mérida por cualquiera de las carreteras, porque esto está ya absolutamente rodeado de placas solares. Y Mérida sobrevive naturalmente todavía, pues porque tiene un yacimiento arqueológico excepcional que hace que retenga su población. Pero está estancada, ¿eh? Mérida sigue con entre 60.000 habitantes desde hace muchísimo tiempo. O sea, que también que en las ciudades no prosperen y no crezcan es también un fenómeno de despoblación. Y bueno, todo esto que yo digo aquí, si se le cuenta a alguien de la sedicente izquierda, ¿no? Pues
no sediciosa, sedicente, pues te dirá que nosotros somos unos negacionistas y unos fachas y uno tal, pero ellos son los negacionistas de la evidencia, porque todo lo que yo he expuesto aquí, bajo mi punto de vista, naturalmente, está cargado de razón y es bastante inatacable, ¿no? La gente busca siempre vivir en un sitio donde no se le robe, donde pueda desarrollar su modo de vida de una manera adecuada, donde pueda acceder a una vivienda, que para eso hay que construir también, y que la construcción vuelva a ser un negocio próspero, y nada más. Y desde el Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, pues naturalmente que trabajaremos. Esto, claro, esto en 15 minutos daría para extenderse muchísimo más y establecer, bueno, pues un programa de trabajo, ¿no?, que nosotros lo tenemos, pero ponerlo aquí es un poco pesado, ¿no? He querido hacer unas reflexiones. También quería hacer una reflexión, ya última, termino, de verdad, de lo mal que se han empleado las numerosísimas ayudas que se han ofrecido a Extremadura. Recordad, en los años 80 del siglo pasado, las subvenciones que vinieron al campo, las subvenciones cuantiosísimas por la política agraria común al principio, y que se dieron sin ningún control, y que muchos agricultores, esas subvenciones que venían para modernización de las estructuras agrícolas, pues se lo gastaron en lo que les dio la gana, sencillamente así, porque no hubo ningún control. Era también un modo de afianzar el voto, ¿no? Y claro, se han hecho las cosas muy mal, pero bueno, estamos a tiempo todavía de corregir el rumbo, para eso está Vox, para intentarlo por lo menos. Además, que estoy seguro de que nuestro movimiento político le auguro un porvenir brillantísimo, porque simplemente hay que observar lo que tenemos alrededor. Y la aventurosa llegada de Donald Trump, que a mí me ha alegrado muchísimo. Y muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Ángel, por esa descripción que nos ha hecho de la realidad política y de lo que hacéis y del trabajo magnífico que hace Vox en Extremadura, en la Asamblea, de esas soluciones que plantea el grupo. Si es cierto que tenemos poco espacio de tiempo y es imposible, ¿no? No, has estado, lo has cuadrado, pero es imposible contar en ese corto espacio de tiempo pues esa labor tan estupenda e inmensa que hacéis en la Asamblea y que además demostráis a diario con ese trabajo tan grande que hacéis y que, bueno, pues que enorgullece a la gran familia que forma parte de Vox. Para terminar, una pequeña reflexión, porque has hecho mención al Mérida Industrial, ¿no? Quizás el fútbol como paradigma, ¿no?, de la política y de ese desarrollo, ¿no?, que se produce político desde ese plan Badajoz y de ese desarrollismo que se intenta implementar y que da lugar a esa industrialización de la región y a esa visión positiva que se tiene de Extremadura como motor del cambio y del avance en esa España que se está desarrollando. Y bueno, pues... Sí, pero no demos ideas, no vaya a ser que se le ocurra a alguien hacer un Mérida Autonomía, un grupo de ahí quería hacer una reflexión sobre eso, porque cuando has hablado del Mérida Industrial, he mirado y digo, bueno, ¿cuándo desaparece el Mérida Industrial? Desaparece justo con la llegada del Partido Socialista. Cuando aparece Rodríguez Ibarra, veo que desaparece el Mérida Industrial. Y yo llegué, tuve la ocasión, la primera vez que visité Mérida fue hace 30 años. Era un chaval que venía a jugar al fútbol. Y con mal recuerdo, porque perdimos contra un equipo que se llamaba el Mérida Promesas. O sea, sí. Claro, yo es que no soy futbolero, pero... El Mérida Promesas, como digo, como verdadero paradigma de los años del plomo socialista. Pasamos del Mérida industrial a las promesas incumplidas del Partido Socialista. Bien, simplemente era una pequeña anécdota como final a esta mesa magnífica, a estas disertaciones que se han hecho desde el ámbito profesional, la política desde una perspectiva nacional y desde una perspectiva regional. Tenemos muy poquito tiempo porque vamos justo y todavía nos queda una mesa redonda final con los portavoces de nuestros grupos parlamentarios, ¿no?, en la Asamblea y en grupos municipales, pero sí que, bueno, si alguien quiere hacer un par de preguntas, tenemos todavía algo de tiempo, muy cortitas y bueno, pues se agradece la brevedad y también a los que la responden. Allí al fondo, han levantado primero la mano. Buenas tardes. Soy Javier Gallegos, soy de aquí de Mérida
y miembro de NAES desde casi sus inicios y también del partido. Habéis coincidido, tanto Ignacio como Pelayo, en algunas de las cuestiones que iba notando. Y quiero hacer hincapié en un tema sobre el tema de la industrialización de Extremadura, más bien de la reindustrialización que necesita Extremadura. Hace unos días veía en el periódico Extremadura, del Grupo Z, desgraciadamente, bien regado por el partido en el poder, el Partido Central en el poder, a un profesor de la Universidad de Extremadura, profesor de Sociología, lástima me da de los alumnos, que decía, entre otras cosas, que el anterior régimen a la democracia no había tenido a Extremadura en su objetivo como industrialización. Yo no sé si ese hombre de dónde ha salido. Extremadura se empezó, como bien ha dicho Pelayo, a perder su industria precisamente con la llegada de la democracia. Para bien o para mal, yo creo que más bien para mal. Cuando Ignacio hablaba de la central nuclear de Almaraz, esa central nuclear se proyectó durante el régimen del Movimiento Nacional. A unos les gustará, a otros no les gustará, pero se proyectó cuando España despega en los años 60 y llega a ser potencia industrial, la octava del mundo. También se proyectó la de Valdecaballeros, que tuvo a bien paralizar el señor Rodríguez Ibarra, arruinando a muchísima gente de Extremadura, dejando en la ruina a toda la zona de la Siberia, personas que habían invertido mucho dinero porque se iba a abrir ahí una central nuclear. Y eso ha quedado ahí, en un terreno, ahí hablaban los verdes y aquello no vale ni para cabras, allí no se pueden criar ni cabras, allí no hacía daño ecológico de ningún tipo. Incluso hay una presa que ahora los ecologistas también quieren tirar, para que nos ahoguemos todos como en Valencia. Y aquí se hizo, como ven, se ha recordado, no pude escuchar la primera ponencia, pero parece ser que se ha hablado del Plan Badajoz. El Plan Badajoz lleva a cabo en Extremadura la revolución social y agrícola que no ha llevado ningún sistema comunista, por mucho que los comunistas y los socialistas hablen de la tierra para el que la trabaja. Porque los coljoses comunistas, el que trabajaba la tierra, la trabajaba para el Estado. Aquí no. Aquí los colonos trabajaban la tierra y su producto era para ellos. Para vivir ellos, para poderlo vender, para poderlo comercializar, para crear cooperativas, como se crearon muchas cooperativas, para crear muchas centrales hortofrutícolas, como se crearon, y para crear una gran riqueza tanto en la Vega Alta como en la Vega Baja. Y aquí se creó y se ha creado, y aquí hay personas que conocen muy bien el sector, mucho mejor que yo, porque a mí me ha cogido esa época. Yo no soy del campo, mi familia fue agricultora, pero anterior, por parte de madre, por parte de padre, se dedicaron a la enseñanza, y aquí se creó un sector industrial, pero dependiente, lógicamente, del sector primario. ¿De dónde si aquí no había petróleo? Y luego vino uno aquí a querer hacer una refinería de petróleo. Aquí teníamos un matadero industrial, el mejor de España, por no decir de Europa. Aquí teníamos transformadoras de tabaco, porque somos la primera región productora de tabaco de España. Transformamos aceite. Somos una de las regiones que más aceite produce de Europa. Vino, algodón, por eso teníamos la algodonera y teníamos hilaturas. Todo ha desaparecido. Cereal. Teníamos uno de los 3 grandes silos que había en España, el de Alcalá de Henares, el de Córdoba y el de Mérida. El de Mérida, desgraciadamente, hoy en manos privadas, gracias a un trasfullo que hizo ahí el anterior presidente de la Junta de Extremadura, que de buenas a primera, un edificio que era bien de interés cultural, deja de ser bien de interés cultural y lo adquiere un particular. Particular que le tuvo alquilado un piso para vivir mientras dejó
durante los 4 años que nos fue presidente de la parece, Junta de como vamos justitos de tiempo, le respondemos. Termino. Y otra cosa muy importante. Creo que hay motivos para la esperanza, porque el pueblo tiene que despertar y tenemos que ser los que vayamos dando el aldabonazo a la gente y decirle que espabile, porque hay un tema muy importante y es la falta de formación, porque igual que este señor, que no recuerdo su nombre, profesor de la Universidad de Extremadura, no sé qué enseñará a sus alumnos, pero como ese individuo vaya enseñando lo que decía el otro día en el periódico, está primero cometiendo una falta grave porque está dando una enseñanza errónea, y segundo, estamos padeciendo una desinformación por los medios de comunicación, que es lo que está llevando a cabo que la gente esté muy desinformada, y tenemos que luchar contra eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cierto, gran trabajo que hizo el Instituto Nacional de Colonización Agraria en esta región. Ángel, si quieres. Solo 2 apuntes. Efectivamente, el cierre de Valdecaballeros fue un verdadero mazazo económico. Vamos, el cierre, sí. Y allí está la central, lo que queda de ella. Y claro, en las elecciones, pues el Partido Socialista y el gobierno y la ministra Teresa Rivera, pues se propusieron tirar la presa que retenía el agua, ¿no?, para la refrigeración del embalse. Y muy probablemente ahí sí hubo un movimiento admirable del pueblo extremeño que lo impidió. Y Guillermo Fernández Vara tuvo que retroceder, le dijo a su partido, cuidado que esto nos cuesta las elecciones, y le costó las elecciones verdaderamente, porque fue una contestación grande. Y respecto del Silo de Mérida, se me olvidó decir que verdaderamente una de las obras de esa época que hemos descrito anteriormente era también la comercialización del producto agrícola, que se hacía con el Servicio Nacional del Trigo, naturalmente, y había una red de compra con precio de garantía para los agricultores, para que en época de precios internacionales bajos tuvieran el precio garantizado. Estaba todo montado con bastante cabeza. Ya está. Sí, nada, muchísimas gracias por la pregunta y bonita corbata. Bueno, para mí hay que poner el foco en dónde está el problema. Es decir, yo creo que has relatado muy bien algunas de las cuestiones que han incidido en esa desindustrialización de Extremadura, pero yo creo que hay que poner el foco en otras cuestiones. Por un lado, vuelvo a incidir, creo que es importante subrayarlo, el Estado autonómico, la ley electoral, las cesiones constantes del dinero de todos los españoles, no a unas regiones de España, sino a los gobiernos de algunas regiones de España que son desleales con el conjunto de la nación, mientras que el pueblo extremeño siempre ha sido fiel al conjunto de España, como tiene que ser. El problema es que los diferentes gobiernos de la nación han querido ceder constantemente ante los separatistas, y en particular en aquel instrumento jurídico-político que antes hablábamos, es decir, por medio de los presupuestos generales, en este caso los presupuestos generales del Estado, porque ya no tienen una visión nacional, no piensan en el bien común y en el interés general, sino que los diferentes gobiernos de España han estado pensando en su bien particular de cómo sujetarse a la silla con uñas y dientes con los partidos separatistas. Una causa. Otra, la globalización. También me gusta la frase de Habermas, de la constelación postnacional. Es decir, que ya nosotros, la soberanía nacional, aunque la Constitución diga que reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, hemos estado transfiriendo nuestra soberanía o cediendo nuestra soberanía a otros entes, por ejemplo, en Bruselas, o mucho más allá, que toman decisiones por todos nosotros. Y como no hay un plan nacional que mire por la reindustrialización de todas las regiones de España, sino que quiere sobreproteger a unas de ellas, y por otro lado hay unos intereses globalistas macroeconómicos de forma brutal
que les importa un carajo, sinceramente, lo que está pasando en Extremadura o en otras partes de España, pues sinceramente eso es lo que tenemos que atajar. Lo has descrito muy bien, pero yo iría a las causas, y las causas para mí es falta de planificación nacional, falta de bien común, de unidad nacional y, por supuesto, al final el globalismo o la constelación postnacional, como decía el amigo Aznar Habermas. Bien, una última pregunta breve, por favor. Es que no tenemos más tiempo, de verdad. Una última pregunta que había pedido la palabra. Buenas noches, mi nombre es Sergio Daza, vengo del sur-sur, de San Lucas de Barrameda, de Cádiz. Mi pregunta va dirigida al señor Joaquín. A ver, ¿por qué los grandes terratenientes o agricultores con cultivo, con latifundio, tienen derecho a PAC? Y los agricultores, por ejemplo, que tengan 1.500 metros o 2.000 metros de terreno, como pasa en la zona de donde yo soy, me imagino que aquí también tienen invernadero, o siembran al aire libre, o tienen lechuga o lo que sea, se alimentan de ello, no tienen derecho a ningún tipo de PAC. ¿Por qué sí los grandes y por qué no los pequeños? Muchas gracias. Bueno, no solo son invernaderos, por ejemplo, el cerdo no tiene tampoco subvención, las integradoras de pollo o de cebos no tienen... No quiere decir, la palabra se utiliza mucho despectivamente, el tema en Andalucía nos lo dicen, a vosotros lo dirán los extremeños, cuando la izquierda empieza a hablar de que las subvenciones se las están comiendo los terratenientes en Andalucía. Tú, para que te hagas una idea, una finca, una dehesa de 200 hectáreas, en la que no sea tierra arable, sino que esté catalogada como pasto, primero, para cobrar subvención tienes que tener el ganado, porque el pasto lo tiene que aprovechar el ganado, tienes que tenerlo, y tú hazte una idea que puede estar cobrando, 200 hectáreas pueden estar cobrando a lo mejor 12, 13, 14.000 euros, con la obligación, te estoy hablando de 100 hectáreas, ¿vale? Por lo tanto, eso de que grandes terratenientes son los que se llevan las subvenciones, se llevan más subvenciones teniendo 50 hectáreas de olivar que teniendo una finca, una de esas Extremadura de 500 hectáreas. El tema de por qué se quedó fuera esos 1.500 metros cuadrados, esos 2.000 metros cuadrados, eso fueron cuando iba, antes del 2018, que hubo la remodelación de la PAC, en lo que se llamaban los derechos históricos, en lo que se le daban un valor a los derechos y era lo que tú percibías como subvención, y eran durante esos años el que había hecho declaración de la PAC. Eso eran intransferibles, eran de la persona. De hecho, después se ha jugado mucho, que sí, y yo soy el primero que lo he criticado siempre, de ese chanchullo que había con la cesión de derechos, la compra de derechos, y aunque parezca una frase de izquierda, yo siempre pienso que esa subvención, siempre opinando que con precios justos, y haciendo esa vuelta del principio de preferencia comunitaria, no harían falta las ayudas de la PAC. Eso te lo puedo asegurar yo, que he viajado bastante y conozco varios mercados. Ahora, esas subvenciones, que no es que lleguen porque no tengan 1.500 metros o porque tengan 2.500 metros, es que hubo una serie de actividades agrícolas y ganaderas que quedaron fuera en el origen de la PAC, no porque se hayan quitado. O sea, no es porque el terrateniente que tenga 200 hectáreas porque tiene más derecho el que tiene 5.000 metros de invernadero. Eso se utilizaron unos índices técnico-económicos, es una cosa muy enrevesada de explicaroslo, pero vieron que esa rentabilidad de 3.000 metros cuadrados de invernadero era mayor que tener una finca de una de esas con 100 vacas de carne con 500 hectáreas. Pues vieron que al ser más rentable ese invernadero de 3.000 metros cuadrados, no se le proporcionó una ayuda en la política agraria común. Es solo por eso. Vale. Vamos a pasar directamente. Quería una última pregunta. Es que... Bueno, venga, sí, venga. A ver. Bueno, yo veo que en Extremadura, por ejemplo, bueno, se está hablando de agricultura, ganadería, y se ha hablado muy someramente del potencial que tiene el sector forestal. El sector forestal. Yo veo uno de los problemas que hay es que falta una planificación forestal, una ordenación, digamos, de los recursos que tenemos en Extremadura. Yo considero que tenemos un potencial ahí que no se está explotando. Entonces, cuando se hace un proyecto de planificación de ordenación, pues lleva implícito la sostenibilidad económica, social y ambiental.
la superficie forestal de Extremadura ronda el 75%. Quiere decir que esa España vaciada muchas veces es porque no sabemos aprovechar los recursos que tenemos. Entonces, una finca, por ejemplo, la superficie forestal, recursos que tenemos que no se explotan, por ejemplo, estamos hablando del pasto, pero también estamos hablando de otros recursos micológicos que no se planifica la ordenación. Hay, por ejemplo, en Cuenca el diamante negro de Carrión, que es un recurso importante en Cuenca, que es micológico, ¿no? La trufa negra. Y aquí todos los recursos que tenemos micológicos se aprovechan sin ordenación ninguna. Se le puede sacar un provecho a cada superficie, a cada parcela, un recurso micológico, si se planifica. Tenemos el recurso de miel, de la apícola, que es otro recurso más que tenía que tener una producción por hectárea, si se planifica bien ese recurso por superficie forestal, digamos, a cada propietario, ¿no? El tema de turismo, que estamos hablando del turismo un poco negativo, el turismo, digamos, viene muchas veces a consecuencia de los recursos naturales que tenemos. Entonces, esos recursos naturales, para revalorizarlos, pues hay por ejemplo, un potencial ahí económico de guías turísticos cobrando las visitas a la flora, fauna que tenemos en Extremadura, pero siempre repercutiendo un porcentaje de esos beneficios, esos recursos turísticos, al propietario de la finca. El recurso cinegético, por ejemplo, que se utiliza también un poco desde la administración, sí hay cierto beneficio a propietarios cuando las fincas son grandes, pero realmente tenía que repercutir, digamos, todo ese potencial de la producción de ganado salvaje, podemos decir, de la fauna, la caza, tenía que repercutir el valor de esa carne y esos trofeos por hectárea a los propietarios de la finca. Se está hablando negativamente también sobre el tema de Red Natura 2000. Claro, muchos de los recursos de Red Natura 2000 tenían que venir repercutidos por hectárea también a los que están manteniendo ese valor. En las zonas, por ejemplo, ahora de esta época, por ejemplo, de la grulla, se están comiendo bastantes kilos de bellota, pero el propietario de la finca no recibe de Europa una subvención por kilo de bellota y hectárea que se están alimentando esas grullas. O sea que hay un montón de recursos de cada parcela, cada finca, que no se planifica, no se ordena para que sea productivo. Yo, referente a lo que engloba el tema forestal, de lo que me hablas en general, ahí tienes que diseccionar lo que son montes públicos y montes privados. Yo dentro de montes privados, la zona de Córdoba y la zona de Sevilla, una zona de dehesa, de muchas fincas de caza mayor, hay zonas de pinares que se aprovecha el piñón, que se dan sus concesiones, su aprovechamiento de la madera, por lo menos en Andalucía sí lo tenemos aprovechado. El turismo cinegético pues es bestial en la zona de Córdoba y de Sevilla. Y respecto a lo que tú dices de Red Natura, el malo no es malísimo. Yo te digo, en Fuentevejuna tenemos 34.000 hectáreas de una cepa por las abutardas. Cuando se metieron en el año cuando se creó la cepa del Guadiato, del Alto Guadiato, dieron el primer año una subvención para en las alambradas de espino o alambradas ganaderas poner unas tablitas blancas para que deslumbrase con la luna, con el sol y las abutardas no se chocasen contra la alhambra, ¿vale? A 6 euros el metro. Y después iban a dar, si dejabas el cereal en pie, te daban una compensación en función de cómo estuviese el mercado y del rendimiento, a un rendimiento medio de 3.000 kilos por hectárea de grano, al precio que estuviesen los más. Se creó una infraestructura, unos cargos. Vamos, yo te digo que en la provincia de Córdoba eso fue dinero que vino de Europa, porque eso es dinero. O sea, aquí el PSOE, en mi situación, en PSOE, en mi sitio, la Junta de Andalucía trincó el dinero de la cepa y meterlos en Red Natura, porque no es como el Lince, por ejemplo, que es otro proyecto de Red Natura, pero el tema de la cepa fue una ruina para la zona del Alto Guadiato de Fuentevejuna, donde se subvencionó el primer año con un compromiso que se tenía por escrito y firmado con la Administración de 5 años, y al segundo año dijo la Administración que ya no había dinero, y después nos han dejado el problema allí. Viene por directiva europea, después viene por la JICA, la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, y después
que se cambió un poco en lo que es el decreto autonómico. Pero el tema de Red Natura, el Red Natura que ha pasado, y termino, querían hacer patrimonio de la UNESCO el olivar en Jaén. Yo di unas charlas allí sobre Red Natura y la cepa, fueron los primeros, los mismos agricultores que echaron para atrás a que el olivar fuese reconocido como patrimonio de la UNESCO. La misma administración de Andalucía está, allí en Andalucía está arrancando olivos, el último van a ser 1000 hectáreas de olivos, has dicho tú antes, entre Jaén, es el límite entre Jaén y Córdoba, porque es de utilidad pública las placas solares. O sea, van a arruinar a 50 familias que corresponden las hectáreas de olivar por utilidad pública para ponerlos en placas solares. La Red Natura, tened cuidado con la Red Natura, os lo digo de primera mano. La subvención se ha creado un aparato de vigilantes de seguridad, de jefes de servicio, del delegado provincial. Son nóminas. Yo creo que esto da para... Se han quedado muchas cosas en el tintero, yo creo que da para otro observatorio y seguir incidiendo en esta cuestión. Como digo, muchas gracias a los ponentes de esta mesa. Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente. Muchas gracias y nada. Seguimos con...